Cuando pensamos en la historia de América Latina, solemos escuchar una versión ordenada: descubrimiento, colonización, independencia. Una línea clara, limpia, fácil de entender. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si lo que aprendimos fuera solo una parte? Una versión simplificada de algo mucho más complejo. Porque la historia no es solo lo que se cuenta, también es lo que se omite, lo que se reduce, lo que se interpreta desde una sola perspectiva. Hoy vamos a mirar más allá de esa narrativa. Vamos a explorar lo que casi nunca se cuenta, para entender una historia mucho más profunda. Antes de la llegada de los europeos, América Latina no era un territorio vacío, no era una tierra por descubrir, era un mundo lleno de civilizaciones, complejas, organizadas, avanzadas. El Imperio Inca dominaba gran parte de Sudamérica, con una red de caminos impresionante, sistemas agrícolas adaptados a terrenos extremos, una organización social altamente estructurada. En Mesoamérica, civilizaciones como los mexicas y los mayas habían desarrollado conocimientos avanzados, astronomía precisa, calendarios complejos, arquitectura monumental. Y más allá de estos grandes imperios, existían miles de pueblos originarios, cada uno con su cultura, su lengua, su forma de entender el mundo. No era un continente vacío, era un mosaico de sociedades. Pero esta parte de la historia muchas veces se minimiza. Se presenta como un simple antes de, como un prólogo, cuando en realidad era una historia completa por sí misma. La narrativa clásica suele decir: Europa conquistó América, como si hubiera sido un enfrentamiento directo, un choque simple entre dos mundos. Pero la realidad fue mucho más compleja. Sí, hubo invasión, sí, hubo violencia, pero también hubo alianzas. Muchos pueblos indígenas se aliaron con los europeos. Algunos buscaban liberarse de imperios dominantes, otros veían una oportunidad en el cambio. Había conflictos internos preexistentes, tensiones, rivalidades. La conquista no ocurrió en un vacío. Y luego está un factor clave que muchas veces se subestima: las enfermedades. Viruela, sarampión, gripe. Enfermedades traídas por los europeos, para las que las poblaciones locales no tenían defensas. El impacto fue devastador. En algunos casos, murieron millones de personas, mucho más de lo que causaron las batallas. Esto cambió completamente el equilibrio, debilitó sociedades enteras, facilitó la conquista. La historia no fue solo de armas, sino también de biología, de circunstancias invisibles que transformaron el destino de un continente. Detrás de la conquista había un motor claro: la economía. La colonización no fue solo territorial, fue, sobre todo, económica. El objetivo principal era extraer riqueza: oro, plata, recursos. Regiones enteras fueron reorganizadas para producir, para exportar, para generar riqueza, que no se quedaba allí. La mano de obra fue explotada. Sistemas como la encomienda y la mitad obligaban a trabajar a miles de personas, en condiciones duras, a veces extremas. El comercio también estaba controlado. Las colonias no podían comerciar libremente. Todo pasaba por las metrópolis. América Latina se convirtió en una fuente de riqueza para otros. Y ese modelo dejó huellas profundas. Estructuras económicas que, en muchos casos, persistieron durante siglos. Porque no se trataba solo de conquistar tierras, se trataba de controlar recursos y de mantener ese control. En el siglo XIX llegaron las independencias, movimientos liderados por figuras como Simón Bolívar o José de San Martín. El dominio colonial terminó, se formaron nuevos países, nuevas banderas, nuevos gobiernos. Pero surge una pregunta importante: ¿realmente cambió todo? En muchos casos, no tanto. Las élites locales tomaron el control, reemplazaron a las autoridades coloniales, pero las estructuras se mantuvieron. La desigualdad persistió, la distribución de la riqueza también. Los modelos económicos siguieron orientados hacia la exportación, dependientes, vinculados a intereses externos. La independencia fue real, pero no fue total. Fue un cambio político,
sin una transformación completa del sistema. Y eso dejó desafíos que aún se sienten hoy. Hay partes de la historia que muchas veces no se enseñan en profundidad, o se mencionan, pero no se exploran. Intervenciones extranjeras en distintos momentos, intereses económicos influyendo en decisiones políticas, dictaduras apoyadas desde el exterior en contextos de tensión global, dependencia económica, relaciones desiguales con potencias internacionales. Todo esto forma parte de la historia, pero no siempre se cuenta de forma completa. Y entender estos procesos es clave, porque no son hechos aislados, son continuidades, patrones, dinámicas que se repiten y que ayudan a explicar muchas de las realidades actuales. La historia de América Latina no es simple, no es una línea recta, es una mezcla de resistencia, de explotación, de transformación, de conflictos y de reconstrucción. Entenderla requiere mirar más allá de la versión básica, hacer preguntas, explorar distintas perspectivas. Porque el pasado no es solo algo que ocurrió, es algo que sigue influyendo. Y comprenderlo es clave para entender el presente y también para imaginar un futuro diferente.